Bueno, dijimos, repito por las dudas, hoy un espacio es raro, ¿no? Ver estos todos acá, uno al lado del otro, los maestros de escuela dominical. Pero bueno, la idea de hoy es tener un espacio de preguntas y respuestas, ¿no? Hemos enviado hace 2 semanas y en estas semanas también un formulario donde ustedes podían acceder fácilmente y dar su opinión sobre este estudio que estamos viendo, que arrancamos desde Génesis, arrancamos del principio, pero la idea es seguir y continuar estos estudios. Así que ahí ustedes hicieron algunas preguntas y los que no tuvieron la posibilidad de acceder al Drive pueden hacerla hoy, ¿eh? Si hay alguna duda, alguna consulta, siempre referido a Génesis 1, 2 y 3, ¿no? No más ni menos que eso. Así que, bueno, vamos a comenzar con algunas preguntas. Fueron varios los que contestaron y realmente fue muy bueno poder escuchar y recibir las opiniones de los hermanos. Y tengo algunas preguntas en las cuales podemos comenzar. Y vamos a comenzar por una, que quizás alguno de ustedes fue el que la formuló. Pregunta. Después vemos a ver quién responde. Pero ¿por qué si hoy día hay tantas versiones de la Biblia, en ninguna descubrieron, entre comillas, lo que estamos estudiando en este tiempo? ¿Se entiende la pregunta? Sí. Okay. Arranco y después vamos aportando, ¿no? Pero, bueno, primero una aclaración. Ahí está Martín. Seguí hablando, ahora si identifica cuál es el tuyo. Bueno, decía, primero una aclaración. No es que nosotros estemos usando una versión diferente de la Biblia, ¿no? Sino que nosotros nos valemos para estudiar, para hacer los estudios, las mismas versiones que utilizamos siempre, las que ya conocemos, la Reina Valera, la NBI, la Biblia de las Américas. Usamos muchas versiones y también consultamos mucho lo que son los idiomas originales, como para poder encontrar las cuestiones relativas a esos idiomas, ¿no? Que nos enriquecen. Más allá de eso, tampoco es que la forma de interpretar las escrituras que estamos intentando transmitir sea algo nuevo o un descubrimiento nuevo, sino que, por el contrario, es una de las formas más antiguas de interpretar las escrituras, que después con el tiempo quizás se fue dejando un poco de lado, porque a veces nuestros cuestionamientos, nuestras preguntas son diferentes, van evolucionando con el tiempo, nuestras culturas también van cambiando con el tiempo, y eso hace que empecemos a interpretar los textos bíblicos con nuestra propia mirada, ¿sí? Y muchas veces intentando como colonizar el texto bíblico e imponerle que diga cosas que nosotros entendemos que tendría que decir, cuando en realidad en el contexto en el que fueron escritos no era esa la intención, ¿sí? Sino que la intención era tratar otros temas, atender otras preguntas, otras cuestiones, ¿sí? Entonces, como primera aclaración, no es que hayamos descubierto nada, sino que es un método de interpretación de las escrituras, que lo llamamos teología bíblica, y que entendemos intenta rescatar la intención original de los autores, el contexto original de esos escritos, los idiomas originales en los que se escribieron, y de ese modo tratar de acercarnos lo más posible a lo que realmente intentaron decir los autores humanos, inspirados obviamente por el Espíritu Santo. Ahí, Daniel. ¿Está activo este? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Bien, bárbaro. También hay como una paradoja en cuanto a las versiones de la Biblia. Lo que se está buscando constantemente por parte de los investigadores que realmente hacen la parte histórica de la Biblia y toda la parte lingüística son las versiones cada vez más antiguas. Es decir, acercarse más a los manuscritos que fueron escritos realmente de primera mano. Esos manuscritos no se tienen el Génesis escrito por Moisés, ni tampoco
se tienen las cartas de Pablo escritas por puño y letra de Pablo, sino que se tienen copias de copias por ahí. Entonces nos vamos acercando, a medida que pasa el tiempo y se hacen investigaciones y nuevos descubrimientos en este sentido, a aquellas versiones que están más cerca de la versión original. Entonces, a medida que pasan los años, las nuevas versiones de la Biblia en realidad son más viejas. Esa es la paradoja que se da. Eso por un lado. Por otro lado, el acceso a la información que hoy tienen cualquiera de ustedes, que tenemos nosotros como maestros o los pastores mismos, es mucho más grande que el acceso que había nada más que hace 30 años atrás, cuando no estaba internet ni había digitalización de las cosas. Y es muchísimo más amplio incluso del acceso a la información que tenían aquellos que hicieron interpretaciones hace 50 o 100 años atrás. Hoy día contamos con mucha facilidad con versiones que van al hebreo, que van al griego, que la podés tener como una aplicación incluso en tu celular. Entonces, realmente lo que estamos buscando es usar las nuevas versiones, que en realidad se vuelven más a lo antiguo o más a lo cercano al momento en que escribió el autor del libro puntual que se esté analizando, y a la vez el uso de herramientas en los idiomas originales, de las cuales hoy tenemos mucha más disponibilidad de acceso y que también nos aclaran un montón de cosas al momento de analizar un pasaje. Está perfecto. Sí, yo entiendo que esta pregunta surge de algunas palabras puntuales que tradicionalmente teníamos algún concepto y, bueno, a través de este estudio quizás se le dio un valor agregado, ¿no? Algo extra. Está bueno también aclarar que los conceptos y la idea a veces no destierran lo que hemos aprendido, sino que suman a lo que venimos estudiando o hemos recibido. Así que eso también está bueno poder aclararlo. También creo que referido a esta pregunta podríamos aclarar un poco lo de la teología bíblica, ¿no? Porque es algo quizás nuevo que también justamente viene a colación con el tema de las versiones y esto de descubrir algo nuevo. Hemos tomado una forma, ¿no?, diferente a la que quizás tradicionalmente veníamos analizando. Así que no sé si quieren explicar un poquito qué es la teología bíblica, cómo surge o qué nos agrega a lo que venimos viendo. Puede ser varios, ¿no?, que pueden dar diferentes ópticas. Bueno, primero decir que no es que estamos acá y tenemos todas las respuestas, eso primero. Creo que como iglesia estamos tratando de acercarnos al texto bíblico con estas herramientas, ¿no? Y buscar con esta pregunta de cómo lo entendían los antiguos, tratar de acercarnos. Y creo que es una construcción que lo estamos haciendo entre todos y que no es que estamos acá como maestros y tenemos toda la respuesta para todo, ¿verdad? Eso en primer punto. Luego, se podría decir que hay una diferencia entre teología bíblica y teología sistemática. La teología bíblica surge desde la teología crítica, ya después, en principio del siglo XX, como una respuesta a la teología sistemática, que lo que trataba de hacer es sistematizar el razonamiento, ¿no? Es un razonamiento más, la teología sistemática racional, ¿no? Una forma de acercarnos a las preguntas que tenemos y sistematizarlas, ¿verdad? Donde tratamos de buscar esos versículos bíblicos y tratar de encajar todo, ¿no? Y que está bueno y nos sirve como iglesia y lo necesitamos, pero lo que viene a hacer la teología bíblica es un poco tratar de agarrar la Biblia como un todo. Y eso es la incorporación de la teología bíblica, es ver cuál es el mensaje desde Génesis a Apocalipsis que está transmitiendo la Biblia, ¿no? Y el problema muchas veces con el canon bíblico es que a veces hacemos un canon dentro del canon. Es decir, nosotros muchas veces tenemos versículos bíblicos favoritos, ¿no? Y lo usamos para todo y armamos teología de esa manera. Cuando la teología bíblica lo que hace es tratar de
no armarte un canon dentro de un canon, sino tener toda la Biblia y buscar el sentido y la congruencia que tiene toda la Biblia. A su vez, lo que hace justamente la teología bíblica, en diferencia de la sistemática, es tratar de preguntarse cuáles eran las preguntas, los conceptos que tenían los lectores originarios, ¿no? Y trata de buscar los patrones mismos que aparecen en la Biblia. Y esto también es un riesgo, porque tal vez hay patrones en la Biblia que a nosotros no nos interesan, y la Biblia sí le interesa. O podemos leer en las cartas, por ejemplo, de Pablo, cómo enfatiza mucho la incorporación de los gentiles al pueblo de Dios, ¿no? Y gran parte de las cartas de Pablo hablan sobre eso. Y esto es parte de la teología bíblica, desde Génesis 12, desde Abraham, hasta Apocalipsis. Pero nosotros no estamos acostumbrados desde la teología sistemática a abordar esos temas. No sé si va por ahí. Daniel. Sumo algo más. Todos los primeros libros de la Biblia fueron escritos alrededor del año 1400, 1500 a.C. El primer escritor fue Moisés. La Biblia se terminó de escribir alrededor del año 100 de nuestra era. Y ahora estamos en el 2000. Es decir, estamos a 3500 años de los primeros escritos bíblicos. Entonces, por ejemplo, muy asociado a lo que estamos viendo, cuando nosotros en nuestra cultura vamos creciendo, yo me acuerdo que leía libros y ya estaban los satélites en órbita, cuando hablaba de la distancia que había de la Tierra al Sol, a los planetas, hablaba de las estrellas, de las galaxias, las constelaciones. Entonces, el concepto que yo puedo tener, Daniel, del cielo, cuando leo por primera vez la palabra cielo en la Biblia, es diferente a un lector de hace miles de años atrás, que el cielo era algo inaccesible. ¿Se entiende, por ejemplo? Entonces, así como tiro este ejemplo, podemos encontrar miles de ejemplos de cuestiones donde la propia cultura, el propio contexto en el que nosotros vivimos, puede presentarnos términos o ideas en maneras diferentes al leer la misma palabra. Es decir, la palabra se mueve a lo largo de la historia a partir también del contexto que vos tenés, donde te desarrollaste como sociedad. Entonces, lo que se busca, por ahí apuntando un poco más lo que decía Mauro, es, digamos, pongámonos en la posición de qué entendían las personas que estaban leyendo algo acerca de determinado tema, ¿sí? Para tratar de ver cuál es el impacto original que esa frase tenía en esas personas. Porque puede ser muy diferente al impacto que pueda tener para nosotros hoy, que lo estamos viendo a lo mejor con otro contexto diferente. Pueden coincidir o pueden no coincidir. Cuando hablamos de los sufrimientos humanos, generalmente coincide porque son los mismos a lo largo de toda la historia y todos los tiempos. Todos somos iguales. Todos tenemos, digamos, problemas de arrepentimiento, problemas de necesidades, problemas de cosas que no podemos solucionar. Pero cuando vos ves temas que están relacionados a cuestiones especialmente ancladas en la historia o en un contexto histórico, es por ahí necesario ponerse en el lugar, no solamente, porque, a ver, lo que nosotros sabemos acerca del cielo, lo sabemos acerca de todos los libros que vamos leyendo a nuestro alrededor. Bueno, así, igual, de la misma manera, todo lo que entendían de la tierra, el cielo, el mar, los primeros lectores lo sabían de todo el contexto que ellos tenían a su alrededor. Entonces, en este sentido es que estamos hablando de poder enfocarnos en una manera similar al que estaban enfocados aquellos que recibían los textos. Y por otro lado, apuntando a lo que es conceptos teológicos, cualquier, digamos, conceptos que nosotros tengamos que tomar de la Biblia, lo tenemos que hacer en base a conocer cuándo se dijo, a quién se dijo, en qué situaciones estaba el que lo escribió, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de Jesús, pesamos diferente sus palabras cuando estaba, digamos, hablándole a los discípulos en Juan 17, a punto de ir a la cruz, que cuando estaba arrancando el ministerio, ¿sí? ¿Por qué? Porque había una urgencia de que ya era el último tiempo que estaba con ellos. ¿A quién se dijo? Y a partir de ahí vamos construyendo,
digamos, definiciones. Y este pasaje nos habla de tal cosa y este pasaje nos habla de tal otra. Y a partir de ahí surgen los conceptos sistemáticos, ¿sí? Pero el concepto sistemático, realmente buscado de buena fe, tiene un ancla en un concepto contextual e histórico, ¿sí? Si después a los conceptos sistemáticos los forzamos descontextualizando pasajes, no estamos respetando el orden de interpretación que hay que tener dentro de la Biblia. Está perfecto. Respecto a lo que nosotros venimos hablando, ¿hay alguna otra consulta, alguna pregunta? Sí, Víctor. No sé si el micrófono... No, pero así los hermanos, las personas que están en internet viéndonos a través de YouTube, también pueden escucharte, Víctor. De acuerdo a lo que ustedes están diciendo o comentando, ¿qué significa? ¿Que la Biblia que nos llega a nuestras manos es insuficiente? Buena pregunta. Sí, perdón. No, no estamos diciendo eso, ¿no? Porque la Biblia es suficiente para conocer a Dios. Pero sí decimos que la Biblia es un texto, es la palabra de Dios y es muy rica en significados, ¿no? Y tiene muchísimas capas de significado. Entonces, muchas veces no es que conocer el contexto, conocer cómo pensaban las personas de aquel entonces sea necesario, ¿sí? Pero sí nos va a dar una riqueza al acercarnos a la palabra mayor que la que podemos llegar a alcanzar si no lo conocemos, ¿sí? Nos puede librar de algunas malas interpretaciones y nos puede ayudar a comprender muchísimo mejor diferentes cosas o patrones, como decía Daniel antes, pero no es que esto sea una necesidad, sino que es algo que enriquece al estudio de la Biblia y nos ayuda a llegar más profundo, en capas más profundas del mensaje que tiene la palabra que a las que podemos llegar a lo mejor sin conocerlo. Capaz que un ejemplo que se podría dar es sobre la palabra mar. A mí vos me decís mar y yo digo una linda vacación en la playa, ¿no? Y cuando vamos en la Biblia vemos que es abundante la referencia al mar como ese lugar en el cual es algo incontrolable, algo que se refiere más a Génesis 1, esas aguas de el caos primitivo, ¿verdad? En el cual si vos ibas al mar, tenía una fuerza que tenía que tenerle miedo al mar, ¿sí? Y vemos historias y referencias al mar con respecto a eso, y no era un lindo lugar para ir de vacaciones. Pero claro, yo como uruguayo, habiendo mar, pienso en ese término y digo, qué lindo el mar. Cuando voy a la Biblia me dice, ojo con el mar. Entonces, eso nos ayuda a entender que nosotros nos acercamos a la Biblia con unos lentes, los lentes de nuestra cultura. Y muchas veces nosotros no entendemos eso, no tenemos en cuenta eso. Y la realidad es que la Biblia lo que menos viene es interpretada. Nosotros la interpretamos. Y nosotros la interpretamos de acuerdo a nuestro contexto, nuestra cultura, etc. Entonces lo que aplica la teología bíblica es tratar de decir cuáles eran los lentes que tenían los originarios, los lectores originarios de aquel tiempo. Esa es la pregunta de la teología bíblica. Sí, sí, Víctor, sí. A ver, pongámonos de acuerdo en algo. Quiere decir que los antiguos cristianos, si bien tenían los manuscritos, no tenían la Biblia completa. Nosotros que tenemos la Biblia completa, ¿por qué necesitamos todos esos comentarios, como uno especialmente que se hizo del púlpito, que me pareció fuera de lugar, el hecho de que partan a Adán por la mitad para sacar, para que creara a Eva? ¿Ustedes no creen que ese tipo de interpretación es para confusión para la gente nueva? Porque en ningún lado la Biblia dice que lo partieron en dos. Sí, Franco. ¿Se escucha, no? Primero respecto a la idea que sumaban los chicos, como lo nuevo, porque yo creo que de alguna manera escuchamos este ejemplo, como dice el hermano Víctor, que se partió al medio a Adán. A nosotros nos suena raro,
porque por ahí las traducciones obviamente van cambiando. Pero sí entender que lo que para nosotros suena nuevo, en realidad para muchos, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol, y hay muchas ideas e interpretaciones que no surgen ahora, 2021, ¿no? Sino que hay un pastor, que no recuerdo el nombre ahora, del siglo IV, donde ya daba este tipo de interpretaciones. Entonces, es cierto que nosotros hoy, los maestros, también con acuerdo del pastor, ¿no? Estamos como sacando un material específico, una línea bastante por ahí marcada. Pero siendo honestos a la verdad, no somos los únicos que han descubierto esto. O sea, hace miles de años están escarbando cosas y se han dicho este tipo de cosas. De hecho, cerrando con la idea, el fin de semana mi esposa, Becky, se fue a un congreso de mujeres en The Gospel Coalition, Coalición para el Evangelio, que es una línea más bien reformada. Y Becky me mandaba, estaba dando teología bíblica, me mandaba fotos y me decía, mira Franco, esto que hablaban de, por ejemplo, las vestiduras y el engaño que hacíamos este juego, hicimos la semana pasada, mira, es lo que dimos el domingo pasado. O sea que el problema no es tanto, che, están dando algo nuevo, o como decía Isra en la pregunta, ¿descubrieron algo? No estamos descubriendo la pólvora de nada, simplemente como otros hermanos a lo largo de la historia están escarbando y viendo que realmente por ahí estamos nadando tal vez sobre la superficie, como tenemos el privilegio, porque es un privilegio de poder nadar un poquito más en las profundidades. Así que no creo que sea un descubrimiento, y este tipo de hermenéutica que está planteando el hermano, no la inventamos nosotros. El apóstol Pablo constantemente hacía estos saltos de barreras interpretativas para que la iglesia primitiva pueda entender los escritos y los manuscritos miles de años antes. O sea que esta labor lo hacía el apóstol Pablo, lo hacía Jesús, lo hacemos nosotros, y constantemente hacemos este tipo de cosas sacando la Biblia en cuestiones normales, como daba el ejemplo recién Mauro del mar. Para nosotros el mar es la playa, cuando de pronto vemos que en todas las antiguas civilizaciones el mar era un caos, era un dolor, y Dios aparece acomodando el caos para que podamos tener comunión con Dios. Yo creo que por ahí apuntaba. Bárbaro. Antes de darle a Seba, es interesante que a veces la Biblia fue escrita no en español, ni en inglés, ni en portugués. Fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. Y hay muchos conceptos riquísimos que son del idioma original, que se nos escapa a nosotros. Y a veces nosotros queremos hacer una teología o armar doctrinas sobre el lenguaje español. Y eso no quiere decir que la Biblia no sea insuficiente, sino es ir un poco más, ¿no? Más profundo, y ir al original y al contexto histórico en el cual eso se dio. O sea que por ahí es distinta la idea. Y referido a lo de Génesis 2 y demás, Seba quiere hacer un comentario. No, en referencia a lo que se preguntaba recién, lo de la mujer. Nosotros en su momento, cuando habíamos analizado la palabra que Dios creó a la mujer desde la costilla, nunca nos hicimos esa pregunta, ¿no? De si era algo lógico o ilógico pensar que Dios haya usado una costilla. Pero bueno, es como una tradición que veníamos arrastrando. Pero si uno, insisto, analiza en el original hebreo la palabra que se tradujo al español o al inglés como costilla, no es esa palabra, porque esa palabra aparece 40 veces más en el Antiguo Testamento y no hace referencia a la costilla, sino que hace referencia al costado. Es decir, y uno obviamente usa la frase, ¿no? Es como que lo cortó al medio. Ahora, quizá a nosotros nos resulte fuerte que alguien por ahí pueda expresarlo de esa manera, ¿no? Lo cortó al medio. Pero no nos parece fuerte que Dios le sacó una costilla a Adán, porque es algo que venimos acostumbrados, entonces es como que algo nuevo. Pero en realidad, nosotros habíamos analizado en Génesis 3 que tenemos Dios diciendo que la ayuda de la mujer es la palabra eser, que es ayuda. Tenemos a Adán dormido. Tenemos esta situación de que Dios del costado, de la mitad de Adán, forma a la mujer para que quede como iguales, como espejos. No hay jerarquías, Y si ustedes, miren, vamos a Génesis 15. En Génesis 15, para hablar directamente de la Biblia,
ahí Dios va a hacer un pacto con Abraham, y también un pacto, ¿no? Entre el hombre y la mujer, después hicieron un pacto, porque se unirá el hombre a la mujer. Y nosotros vamos a Génesis 15 y miren cómo se repite esto que decíamos recién. O sea, son patrones que nos ayudan otra vez a repasar el concepto. Nosotros en Génesis 15 tenemos que Dios dijo que iba a hacer un pacto, ¿no? Abraham duda de la promesa, ese es el contexto, duda de la promesa de Dios de que le iba a dar descendencia y tierra. Recuerden, el problema en Génesis 3 fue, no hay fruto del vientre, no hay fruto de la tierra. Y Dios le dice a Abraham, te voy a dar fruto del vientre, te voy a dar fruto de la tierra. Entonces dice Génesis 15:1, después de estas cosas, la palabra de Dios llegó a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo mismo soy tu escudo y tu galardón. Entonces Abraham le responde, Señor, ¿qué me has de dar? Pues yo continúo sin descendencia, no tengo fruto del vientre, ¿no? Y el heredero de mi casa será el Damaseno llamado Eliezer. ¿Saben lo que significa Eliezer? Ezer es ayuda, Eli, Dios es mi ayuda. Así funciona la narrativa, o sea, aparece la palabra Ezer, Dios es mi ayuda. Sigue diciendo de aquí la palabra de Dios, el verso 4, llegó a él diciendo, no te heredará no, Eliezer no, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y bueno, y sigue el relato, y va a ser un pacto, y miren lo que va a ocurrir acá. Dice el verso 9, y le dijo Dios, toma para mí una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Y tomó para él todos estos y los partió por la mitad. Y puso cada mitad enfrente una de la otra, pero no partió las aves. Y bueno, después hace un pacto. Entonces ahí nosotros tenemos el mismo lenguaje que Génesis 3. Tenemos alguien que está entrando en la palabra tardemá, que es un sueño. Tenemos a alguien que va a hacer un pacto, tenemos animales partidos por la mitad, o sea, cortados al medio. Entonces, lo que nosotros quisimos explicar en su momento con Génesis 3 o 2, cuando hablaba de la creación de la mujer, es que la intención de Dios, desde Génesis 1:26, es que los dos sean iguales. O sea, dice Génesis 1:26, varón y hembra los creó, y les dijo, enseñoread y demás, ¿no? Le dio la tarea de gobernar, y cuando llega a repetir esta historia en Génesis 2, cuando habla de la creación de la mujer, la idea es, entras en un sueño, hay una división a la mitad, pero no es que Dios operó puntualmente, puso anestesia, lo cortó con una sierra al medio, no es eso lo que estamos diciendo, es una figura literaria, una narración literaria que está expresando la idea de iguales, uno enfrente del otro, haciendo un pacto, entrando uno en un adormecimiento para que Dios intervenga y produzca esta idea. Entonces, ese es un poco lo que quiere expresar, o lo que tratamos de buscar en el original hebreo, de lo que significa la creación de la mujer. Porque si decimos de una costilla, muchos por ahí toman eso como para decir la mujer es inferior. Y claramente en el relato bíblico de Génesis 1 al 3, la mujer es exactamente igual al hombre. Perfecto. Y bueno, referido a lo que justamente Seba mencionaba, dentro de las preguntas, de las inquietudes que realizaron a través del Drive, había una, ¿no?, que dice aclarar los roles del hombre y la mujer en la pareja, familia, para no confundir ni feminismo ni machismo. Creo que el concepto está en eso, ¿no? Sí, bueno, después surgió el tema también de cómo es que ahora funciona. Bueno, el gran problema es ese, que ahora, como Dios había creado dos iguales, en Génesis 3 me dice que ahora tu deseo será para tu marido, pero él se enseñará de ti. Lo que ocurre ahí es que es una cuestión negativa. Ahora, esa cuestión de jerarquía, esa cuestión de igualdad, se rompe y empiezan las jerarquías. Pero no es porque Dios lo determinó así, ¿eh? El pecado produjo y ayer hablábamos de los padres, en la charla de los padres, cómo funciona el abuso sexual. Y una de las cosas que se decían era que el abuso sexual no necesariamente incluye un goce sexual, sino que es tener dominio sobre el otro. Ese es el fundamento del abuso sexual, que alguien tenga el dominio sobre el otro. Y es exactamente lo que ocurrió en Génesis 3:16, cuando Dios les dice
consecuencias de lo que ocurrió es que ahora entre ustedes, que eran un espejo, que estaban como iguales, que no había jerarquías, que los dos estaban gobernando, los dos. No es que Dios creó al hombre para gobernar, y a la mujer para acompañar. Los dos iban, según Génesis 1:26, a gobernar juntos. Pero el pecado hizo que esa igualdad se transforme en jerarquía y uno va a estar encima del otro y se van a pelear. Y es exactamente lo que uno ve a medida que va avanzando el relato. Por eso esta narrativa se va como comprobando a medida que pasa el tiempo, porque nosotros vemos que Abraham pelea con Sara, Sara pelea con Agar, porque le molesta que haya tenido hijos. Después Isaac pelea con Rebeca. Rebeca le dice a su hijo: engañá a tu papá. El hermano engañando al otro hermano. Sigue pasando la historia. Raquel y Lea se pelean porque una fructifica del vientre y otra no fructifica. Y uno va viendo que esto que empezó a poner Génesis 3, que es como si fuera un tutorial, ¿no?, para ver cómo lo que viene, para poder comprenderlo, exactamente es lo que está ocurriendo. Bien, bien. Y es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Siguen las distorsiones por causa del pecado. ¿Alguna otra pregunta? Que antes de seguir con algunas que realizaron vía Drive. O está todo claro o no entendemos nada, pero... Néstor, ay, perdón. Decía entre ustedes. María. No, quería hacer que volvieran a aclarar porque a mí no me quedó claro, no recuerdo bien cómo era esto de si era literal, si era una interpretación o si era una figura, porque en ese sentido, cuando se preguntaba si Adán realmente era el primer hombre o era una representación de la humanidad, bueno, cuando yo voy a Mateo, a la genealogía, me habla de distintas generaciones hasta Adán. Como que, entonces, a eso me refiero, cuál es la diferencia o con lo que se está viendo ahora, cómo se interpreta. No sé. Es una buena pregunta porque surgió también en algún momento esta duda, ¿no? Si el planteo era una cuestión hasta alegórica, se escuchó decir y demás, así que está bueno la pregunta, María. Gracias. ¿Quién quiere responder? Tal vez ayudar un poquito a entender lo que esta iglesia, qué tipo de interpretación usa la iglesia. Más o menos lo que recuerdo, en general, para tratar de encasillar un poco las ideas, es que hay 4 tipos de interpretaciones, al menos las más conocidas, que el hombre le ha agregado a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, hay una interpretación que se llama alegórica, que esto surgió luego del siglo 100 después de Cristo, y vemos un ejemplo, bueno, la alegoría justamente lo que hace es agregarle sentidos a la escritura que por ahí el autor no ha querido hacer. Ustedes recuerdan muy bien que la intencionalidad que tenemos como cristianos es tratar de comunicar la palabra de Dios con la intención primaria que tuvo las escrituras, porque entendemos que Dios ya inspiró toda su palabra. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que es viva y eficaz, no significa que hay otras interpretaciones que el hombre hoy pueda agregar. Entonces, el ejercicio que hacemos, que de hecho le da al apóstol Pablo a Timoteo, es que tratemos de ser intencional y lo más fieles a las escrituras. Entonces, lo que hace la alegoría, que es uno de los métodos de interpretación, es agregarle un sentido distinto al que estaba agregado. Uno de los que hacía este tipo de alegorías, muy común, es un pastor conocido, siglo 3, 4 después de Cristo, se llama San Agustín. San Agustín le agregaba interpretaciones a textos que no tenían. Por ejemplo, decía que los 4 cauces del Génesis se refiere a no me acuerdo qué inventos tiraba, y él decía que la alegorización va a depender justamente de lo que genera o no conflictos en la iglesia, o sea que estaba medio errado en algunas cosas, ¿no? Después está otro tipo de interpretación que es la racionalista. La racionalista es la que deja de lado lo espiritual para poner razones lógicas, físicas, a lo que uno entiende de la palabra. O sea que el racionalismo no cree que Jesús murió y resucitó de los muertos, sino que tiene que ver con una cuestión filosófica por detrás, que hay un nuevo nacimiento de una cultura, de una religión y demás. Eso es ser racionalista. Obviamente nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo. Y la otra que es conocida es la dogmática,
entendemos que no es el dogma lo que guía una iglesia, sino su palabra. No son las tradiciones lo que guían a la iglesia, sino su palabra. Entonces, en este ejercicio, una vez más, tratamos de entender cuál es la intención del autor. Y la cuarta, que los chicos nos corrijan y ustedes también, es la que entendemos nosotros, que es la misma interpretación que daba Jesús, la que daban los apóstoles, es el método histórico-gramatical / literal. O sea, la palabra de Dios era literal para aquel tiempo, y nosotros lo que hacemos en este ejercicio es tratar de entender qué era lo literal para ellos en aquel tiempo. Entonces, como decían los chicos recién, uno trata de saltar barreras, de entender cómo llegar a eso, cómo era su idioma, su cultura, su historia, para entender lo que estaba queriendo comunicar. Y la pregunta era, que ya me fui por las ramas. Bueno, listo. Entonces la pregunta es, ¿Adán fue literal o no fue literal? Evidentemente hay una genealogía que denota que lo literal para ellos es lo literal para nosotros. O sea que hubo una línea genealógica real, ¿no? Pero el punto que nosotros estamos haciendo en el ejercicio no es detenernos tanto si, por ejemplo, en la versión creacionista, si realmente hubo una creación o no hubo una creación, sino que hay algo mucho más profundo que entendemos, que incluso los apóstoles entendían, que quiere comunicar el Señor. No sabemos si la serpiente fue literal o no, pero tampoco es el punto, sino qué implicaba la serpiente, qué simbolizaba la serpiente. Entonces la idea que en este ejercicio no es que estamos sacando de lado la interpretación que por ahí teníamos como tradición, si se lo quiere, no es el punto, sino entender que hay algo mucho más profundo que a nosotros nos abre. La palabra de Dios lo que nos hace es nos abre la cabeza, en el sentido de poder conocerlo más. No sé si se entendió la pregunta. Sí. Y hay varios ejemplos que justamente se dio en Génesis 1, 2 y 3. Por ejemplo, el polvo de la tierra, ¿no? No es que estábamos diciendo que Dios no creó al hombre del polvo de la tierra ni intervino agua, sino que había algo también que Dios quería enseñarnos a partir del polvo, a partir de esa situación. Había una esencia, había una identidad, había algo más que se nos estaba quizás escapando en cuanto a la interpretación, en cuanto al entendimiento. Pero eso no quiere decir que Dios no haya tomado polvo, agua y haya creado de esa manera al ser humano. Entonces, perdón, algo cortito. Sí. Muchas veces nosotros utilizamos palabras en nuestra vida cotidiana y quizás a veces tenemos un concepto de esa palabra que no es el que realmente tiene, ¿no? Entonces creo que con la literalidad y la figura literaria nos pasa un poco eso, ¿no? Nosotros decimos, si se dice esto no es literal, estamos asociándolo con que esto no fue real, ¿sí? Y eso no es lo que significa. Significa que la Biblia es una obra literaria que se vale de figuras para expresar la realidad en una forma en la que, además del sentido literal de la palabra, que es el sentido más básico de la palabra, ¿sí? Yo digo un micrófono, y esto es un micrófono, ¿sí? Además de ese sentido, usa figuras literarias como comparaciones, como metáforas, como hipérboles, un montón de figuras literarias que asignan, como decía Franco también y como decía recién Isra, un significado adicional y más profundo, ¿sí? Y esto lo vemos mucho en la poesía y lo vemos mucho en estilos literarios que se valen de estas figuras y no es que quita la realidad, ¿sí? Porque creo que ese es un miedo, ¿no? Decimos, bueno, si esto no fue literal, entonces no fue real. No. Significa que está contado de una manera para que esa realidad transmita un mensaje, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros nos metemos en esa dicotomía de decir o fue literal y fue real o es figurado y no es real. Pero sin embargo no es así, porque una realidad yo la puedo contar usando un lenguaje, podríamos decir poético o enriquecido con figuras literarias, para que transmita emociones, transmita sentimientos, transmita cuestiones al oyente que la palabra solita no lo hace, ¿no? Entonces, creo que vale aclarar eso, que nosotros nunca estamos queriendo decir que las cosas que la Biblia dice no son reales o no pasaron, sino que están contadas en una forma intencional para transmitir un mensaje que no solo se limita al nivel
literal de la palabra, sino que a través de figuras literarias se ve enriquecido y con muchas más capas de valor y transmisión de mensajes, ¿no? Está bueno, porque aparte hay reglas y leyes de interpretación, las cuales no están siendo rotas en los estudios que estamos dando, al contrario, están siendo sometidas a ese tipo de reglas, como la analogía bíblica, el contexto, etcétera. Pero es un desafío, ¿no? De poder ver un poco más de lo que venimos analizando tradicionalmente. No sé si hay alguna otra... Ah, Néstor, sí, Néstor. ¿Tenés el micrófono? Sí. Sí, acá lo tengo. Más que una pregunta, quiero volcar una especie de sensación, ¿no? De lo que se viene hablando. Por ejemplo, estamos diciendo lo literal y lo no literal. Creo que la palabra de Dios es una mezcla de las dos líneas. Hay cosas que se tienen que tomar literal, como por ejemplo que tanto nos amó Dios que dio a su Hijo para que nosotros, los que creemos en Él, podamos ser salvos. Eso, bajo mi punto de vista, no da lugar a una interpretación no literal. Y otras cosas, como por ejemplo que si tu ojo es ocasión de pecar, arráncatelo. Eso sí, obviamente, no es literal y merece una interpretación de qué quiso decir el autor cuando escribe eso. Por eso digo que hay una mezcla, ¿no? Y deberíamos saber interpretar con una lectura concienzuda si algo merece una interpretación de trasfondo, algún versículo en sí, y otros hay que tomarlos así. A mí me parece que lo que estamos estudiando es muy bueno, eso de tomar el significado de las palabras en los originales y que trae más luz sobre lo que ya podemos haber aprendido o estudiado desde los años que estamos transitando en esta fe. Lo que me da la sensación es que a veces se transmite desde el púlpito de una manera como que nos hace sentir que lo que hemos estudiado o aprendido no es así y que ahora es de esta otra manera. Yo creo que debería aclararse muy bien cuando se da un tema, como ya lo hicieron hoy, me pareció bien, que esto no viene a reemplazar, sino que viene a sumar. Pero cuando damos las lecciones, hacer énfasis en esto, de que no es que, por ejemplo, yo he escuchado decir, en este texto no es lo que ustedes interpretaron, esto quiere decir tal cosa. Entonces, si yo lo vuelco así a la congregación, es como que yo le estoy diciendo, lo que ustedes aprendieron hasta ahora no sirve, esto es lo que sirve. Creo que hay que buscar la manera de transmitir eso que se agrega al texto y que hemos bien aprendido, pero que ahora tengo más luz para poder interpretar ese texto. Es para sumar, no es para criticar. No sé si se entiende, sí, se entiende, Néstor. La intención. Pero yo creo que otra cosa que tiene relación, por ejemplo, con lo que decía el hermano Víctor, hay cosas que se puntualizan y que desde el punto de vista espiritual no creo que haga demasiado aporte. Esto de discutir si fue partido al medio, si le tomó una costilla, o sea, no me interesa a mí qué parte Dios tomó de Adán, sino me interesa para qué la tomó. Y entonces explicar el para qué y el por qué es más importante que el cómo lo hizo, ¿no es cierto? O si tomó polvo de afuera del Edén y después lo puso adentro del Edén, o si ese polvo estaba ya en el Edén y lo tomó del polvo y lo puso. Creo que tenemos que por ahí evitar mencionar y aseverar cosas que por ahí no aportan demasiado a la espiritualidad o a la enseñanza que se pretende transmitir a través de la lección. Gracias, Néstor. Gracias por tu comentario. Néstor, ¿se escucha? Bien. Precisamente por lo que vos decís, estamos sentados acá. No para examinarlos ustedes, sino para que ustedes nos hagan un feedback a nosotros. ¿Sí? Y está bárbaro
porque precisamente también nosotros cuando estamos leyendo la Biblia de esta forma, también nos surgen en nuestras reuniones y a nosotros mismos, a cada uno en un aspecto distinto, esto a lo mejor yo no lo había interpretado así, y esto que dije en su momento lo tengo que revisar y lo tengo que cambiar, humildemente, porque nadie tiene absolutamente la verdad de las cosas sino Dios. Nosotros como maestros somos falibles. El que es infalible es Dios, el que es infalible es el Espíritu Santo, y nosotros estamos valiéndonos de estas herramientas para transmitirles aquello que nosotros estamos viendo hoy, que se está acercando más a lo que es, digamos, la forma en la que se estaba leyendo la Biblia, el Génesis por primera vez. Puede ser que tengamos que revisar cosas. El tema es que hay una intención humilde en hacer esto. No lo estamos haciendo bajo un concepto de decir nosotros le estamos llevando una nueva ideología o estamos recolonizando lo que es la interpretación de la Biblia, sino todo lo contrario. Nos ponemos primeramente en oración nosotros cuando tenemos que dar estos temas para expresar realmente lo que Dios quiere. Y el tema de la reunión de hoy es precisamente ver también lo que ustedes sienten de parte de Dios en este tiempo para ver cómo nos estamos manejando. Bien, bueno, se nos ha ido el tiempo y yo creo que esto es muy positivo, ¿no? El poder tener este espacio de preguntas libremente, porque podrían, acá nadie se le dijo, no podés preguntar esto, no podés preguntar lo otro. Hay libertad, ¿no? Y inclusive hay libertad de poder acercarse a cada uno de los maestros, de los pastores, que también estamos predicando lo mismo, y decir, esto no me cierra, ¿cómo es? Quizás se requiera de tiempos más personales referidos a determinados temas. Así que yo me pongo contento y alegre de tener una iglesia donde podamos tener esta libertad, de poder tener esta situación de feedback, de escuchar los comentarios, porque la iglesia somos nosotros, ¿no? Somos miembros uno de los otros y nos edificamos mutuamente. Así que, pero bueno, gracias por las preguntas, gracias a aquellos que se han tomado el tiempo de contestarlas a través de internet y también de hacerla ahora. Y creemos que, y apelamos, ¿no? Orábamos eso hace un ratito, que Dios nos guíe, ¿no? Que Dios nos guíe a saber hacia dónde ir como iglesia, a qué puntualizar, a qué hacer énfasis. Y siempre lo hacemos con el temor del Señor, no desde un lugar autoritario ni orgulloso, sino de todo lo contrario, tratando de ser temerosos y respetuosos de lo que Dios nos quiso transmitir. ¿Les parece que oremos? Ariana, ¿querés orar? Señor, humildemente venimos ante ti, con nuestro corazón abierto, Señor, entendiendo frente a quién estamos, con la intención de conocerte cada vez más, Señor. Te revelas a nosotros a través de tu palabra, Señor, y admiramos, Señor, tu majestad, tu santidad, tu poder, el poder contemplarte, Señor, y quizás haciéndonos preguntas, queriendo profundizar aún más, Señor, pero tú te revelas a través de tu Espíritu a nosotros, aquel que se encarga de traernos tu verdad. Señor, queremos enamorarnos cada vez más de ti, Señor. Queremos estar dependiendo de vos en cada momento, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, a poder fielmente, Señor, seguirte y entender cuál es tu verdad por completo, Señor. Sabemos que hay cosas que la vamos a entender cuando estemos contemplándote en tu presencia. Señor, pero ayúdanos como iglesia a serte fiel, Señor, a seguirte, a humillarnos delante de vos, Señor, a entender, Señor, tu gran amor por nosotros, Señor. Señor, que puedas seguir preparándonos, Señor, quizás para batallar en este mundo, Señor, que está totalmente contrario a lo que es tu santidad, tu persona, Señor, al querer levantar ideas, Señor, que van en contra de tu verdad. Señor, ayúdanos a mantenernos fiel a tu verdad, Señor.
que tu Espíritu nos guíe. Bendice a tu iglesia, bendice a los maestros, bendice a aquellos que nos proveen, Señor, de la tecnología, de los medios, de los instrumentos para poder seguir profundizando en tu palabra, Señor. Te bendecimos en esta mañana, gracias por este tiempo, Señor, y bendícenos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.